Hola, en concreto es un podcast para hablar en voz alta sobre lo que muchas veces se hace en silencio, el proceso creativo. Conversaciones con arquitectos, creadores y referentes que nos inspiran desde el oficio y la mirada. Para los que hacemos apasionadamente, para los que disfrutamos de crear, para contar con la palabra, con las experiencias, a través de la obra y con todo eso que hacemos de un modo único, porque no sabemos hacerlo de otra forma. Para los atrevidos y los conservadores, los que quieren innovar y los que haciendo se equivocan y aprenden. Los valientes que cuestionan y desafían mientras crean su propio camino. Queremos contagiar la arquitectura como si fuera el perfume más lindo del mundo. Somos los arquitectos Jorgelina y Nicolás del estudio Jorgelina Tortorici y Asociados y desde Oval House, un espacio, un momento para frenar y compartir. Bienvenidos. Hoy, desde el living de Oval House, recibimos a un amigo de la casa, Andrés Remy. Con más de 2 décadas al frente de Remy Architects, sus obras han tomado forma en Argentina, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Cada proyecto del estudio lleva su sello, precisión técnica, una estética refinada y un profundo respeto por el entorno. Hoy vamos a recorrer juntos su mirada contemporánea de la arquitectura. Hola Andrés, ¿cómo andás? Hola Jorgelina, hola Nico. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer. Son una generación más jóvenes que yo. No tanto. No tanto, bueno, pero saben que los admiro un montón, que cuando nos pusimos en contacto estuvo bueno para seguir aprendiendo. Estaría bueno como contar dónde vivimos, la gente que nos rodea, no sé, la música que escuchamos, lo que comemos, todo nos forma en la vida. Y para mí está bueno que vos cuentes desde Neuquén, desde donde sos, un poquito de esa introducción y después nos vamos a ir metiendo hasta llegar al día de hoy en todo tu desarrollo profesional. En mi caso nací en General Conesa, un pueblito de Río Negro, y a los 10 años me fui a vivir a Neuquén, es un pueblo de 6.000 habitantes. Me fui a vivir a Neuquén y ahí viví la etapa de la secundaria, donde tengo mis grandes amigos. Me vine a estudiar a la UBA, a la Facultad de Buenos Aires, igual que ustedes. Y a partir de ahí, bueno, el primer año no me fue muy bien, tenía ciertas dudas con respecto a la profesión, a pesar de que en su momento, cuando era más chico, quería ser o diseñador gráfico o arquitecto. Cuando empecé a cursar no tenía como referentes de arquitectos, ¿no? Pero hiciste CBC. Hice el CBC. Sí. ¿No? ¿Qué año? ¿En qué año te recibiste? Yo me recibí en el 2000 y empecé en el 92. Tardé 8 años en recibirme. Antes de recibirme, mi hermano Gastón estaba estudiando en Colombia un máster de abogacía, lo fue a visitar. Y yo tenía muchas ganas de conocer el estudio de Rafael Viñoly, entonces me consiguieron un contacto, lo fui a visitar, había que hacer un laburo en Buenos Aires, me lo ofrecieron a mí, que era recolectar información de la vida de Rafael cuando era joven, para hacer su primer monografía. Lo hice, me repuse las pilas porque era como mi ídolo, Qué loco. haber llegado a un lugar increíble. Entonces, no sé, conocí a los compañeros de secundaria, Rafael Viñoly, y bueno, hice todo un research. Y cuando le mandé todo eso, Rafael me ofreció laburar en el estudio, sobre todo porque para charlar a ver qué opinaban los compañeros, todo fue como muy loco, ¿entendés? Tenías mucha información. Tenía mucha información. Y en el momento, eso fue en 4º año del colegio, me ofrecen trabajo en lo de Rafael y tenía el viaje egresado, ¿viste? Y el viaje egresado a Europa con mis compañeros de facultad. O la oferta esta de Rafael de poder laburar en Nueva York. Y tenía el pasaje comprado, me acuerdo patente, de Azatec para ir a Roma. Y ahí perdí el pasaje y me fui a Nueva York. ¿Y hoy qué pensaste? ¿Que elegiste? ¿Qué pensás? ¿Que elegiste No, bien? yo pienso que elegí bien. La realidad es que no... Es como yo siempre digo, uno tiene que tener como un objetivo, ¿viste? En la vida, ¿no? Que vaya mucho más allá de la familia, sino en nuestro caso el tema de la vocación y la pasión. Y fue parte de un sacrificio que era por ahí lo único claro que tenía, era llegar a vivir de arquitecto. Sí, además con número 1, ¿no? Claro, bueno, por eso se dio que era Rafael y no lo dudé. Quien te ve puede decir, mira, como si fuera fácil. Digo, y hay todo un camino detrás que está buenísimo que hoy lo vayas contando, son muchos años igual, pero de decir, bueno, esta arquitectura que vos lograste, este sello que te distingue, haber ya pasado la frontera en nuestro país con tu arte, con el nivel de arquitectura que haces, que para nosotros es admirable
y nos representa re bien como argentinos, lo fuiste construyendo en muchas decisiones que seguramente fuiste tomando a lo largo de tu vida. Pequeñas, grandes, bueno, habrán tenido tu desafío o no. Y está bueno que cuentes quizás después de esa decisión de decir, bueno, yo me voy a Nueva York, voy a Lo Viñoli. ¿Cómo fue esa vida? Porque también hay una mirada ahí de un mundo ideal, bueno, pero mirá qué fácil, justo en el mejor estudio, justo en Nueva York, que es la mejor ciudad. Bueno, pero siempre hay un lado B de las historias, ¿no? Y está bueno contar eso también. Mira, Además, yo tengo un amigo que me dice, siempre Horacio Nicolás Memé se llama, un amigo de toda la vida, que me dice que uno se tiene que poner incómodo cuando está muy cómodo, ¿viste? Y yo la verdad que sin darme cuenta me puse muy incómodo, porque claro, cuando llegué a lo de Rafael, que es un estudio de 140 arquitectos, me entrevistaron en español y pasé la entrevista, ¿viste? Porque tenía una oferta, pero no me habían conocido en mi desarrollo más como arquitecto. Pero después era un mundo en inglés y yo no hablo inglés. Entonces ahí se me recomplicó, porque cuando empecé a trabajar había, no sé, grupos o participaba en equipos donde no hablaba en castellano. Entonces tenía un amigo que me parece que lo conociste, Diego Arraigada, que le pedía que él me traduzca lo que me decían porque no entendía que había que cambiar en el plano, ¿no? Entonces se ponía al costado mío y me decía, bueno, tenés que cambiar el ascensor, te está corrigiendo tal cosa, tal otro. Sí, claro, era todo como una aventura, porque no, o sea, yo decía, se van a enterar que no hablo español y me van a rajar. Entonces todo eso te hace también por ahí laburar mucho más, ¿viste? Claro. O sea, yo decía que se encariñen antes que me rajen. Hasta que me acuerdo Yo que... de acá no me voy. Acá no me voy, acá no me voy. Y me acuerdo que en un momento me dice, che, Diego, me agarra y me dice, che, yo me tengo que volver a Rosario. Y digo, ¿cómo voy a hacer, viste? ¿Entendés? Entonces, como viste la aventura, eso que vos estás diciendo, Jorge, es el mundo ideal para contarlo, pero después cuando vos lo estás viviendo, naturalizás que estás laburando, se te va la emoción de laburar en Rafael y tenés que poner a laburar. Entonces, todo mucho sacrificio, ¿viste? Mucho sacrificio. Pero como te gusta, no lo ves como sacrificio. Hoy lo volvés yo lo vuelvo atrás y digo, qué loco que estaba, ¿no? Porque me perdí por ahí un montón de cosas en esa etapa de la vida que no las viví, ¿viste? O sea, yo no conocí Nueva York viviendo en Nueva York porque lo que laburaba. O sea, cuando me fui a ir a Los Ángeles, me fui de vacaciones a Nueva York y conocí Nueva York. Y entonces es un poco eso, ¿viste? Lo que estás diciendo vos. Es las cosas que uno va dejando de hacer en pos de algo que es el futuro, ¿no? Para mí ganaste un tantísimo más, Andrés. O sea, hoy todas esas cosas para mí te forjan. Uno, sobre todo en los primeros años de profesional, viste que salís de la facultad y tenés esa sensación de que todavía no entendés bien, que todavía algo te falta aprender. Yo siempre digo como que tengo esa frase en el estudio, ¿no? Chicos, pónganse en modo esponja, le digo. O sea, aprendan. Los primeros años son para eso, para laburar horas, pero para mí es como tomar esos, antes de patear, viste, que dan como unos pasitos para atrás para tomar envión, pasan los primeros años. Como joven profesional, que es donde ahí te tenés que impulsar, donde tenés que contactarte y aprender y ser curioso y acercarte a esos que te inspiran. Bueno, decía, era mi ídolo y me llamó de golpe para trabajar. Me parece que va por ahí. No es toda una coincidencia, ¿no? Por algo fuiste lo que hiciste ir a conocer. Vos hiciste algo para que esto suceda, me parece. Sí, pasa que vos tenés que estar, que en el momento justo tenés una cuota de suerte, siempre hay una cuota de suerte en todo. Yo creo que tuve la suerte. Y después, como saber aprovechar, ¿viste? Y cuando por ahí vos venís del interior, en mi caso, lo ves como algo más irreal, ¿no? Como decís, che, pero esto me está pasando a mí. O sea, que no le voy a contar que no sé inglés, que se enteren después. O sea, sos como, te diría que mucho más cara dura, porque si llegué acá... Ya está, ya me pagué el pasaje. Un poco ¿viste? así te pasó con todo esto que vos decís, soy cara dura y el inglés y el que no sé español. Capaz que otro ni se anima, porque dice, no, en realidad no voy porque, bueno, no sé el idioma. Y esto que mostrás de pasar esa frontera y de pasar mandarte. Esa frontera y no tener, para mí, yo creo que no tener miedo a la vergüenza, ¿viste? No tener miedo. O sea, es ir para adelante. O sea, no medir mucho. ¿Viste? Que dicen que por ahí cuando uno le va relativamente bien... tenés que tener como una cuota de inconsciencia. Si pensaste en todo lo que, no sé, en eso en lo de Viñoli, o en hacer un proyecto como esta casa, ¿viste? Con estos voladizos, con estas curvas, qué sé yo, y te pones todos los peros, no terminás haciendo nada. Sí, son limitantes. Claro, entonces yo siempre digo es ser mandado, ¿viste? Sí, total. O sea, ser mandado, que las cosas después tienen solución y
y que uno tiene que de alguna manera tratar de ir como para adelante. O sea, si no, es todo, pero en este caso, una vez que estás ahí, no sé, yo decidí, también por otro consejo, ir 2 horas antes porque Rafael llegaba muy temprano, ¿no? Entonces yo en vez de empezar a las 9 de la mañana, iba a las 7 de la mañana a laburar. Pero tampoco porque tenía muchas cosas que hacer, entonces para mí ir a las 7 de la mañana no significaba un cambio, pero iba 2 horas antes a trabajar. Entonces en un momento caía Rafael, estaba solo, entonces me supe diferenciar del resto, pero no por el talento, sino porque estaba antes que el resto. Entonces me empezó a preguntar y terminé trabajando en la parte de competiciones al lado de él. Pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, muchas veces en el talento, no sé si el talento es importante, el tema es ser estratégico a la hora de decir, che, yo estoy acá, ya llegué a Nueva York, ya entré a este estudio, ahora quiero trabajar con Rafael, al lado de Rafael. ¿Cómo puedo hacer? No, y además que había 140 arquitectos, o sea, si vos lo pensás de afuera, en esto que decís vos, si te metés en esa del razonamiento y no del ser más apasionado, del que se deja llevar y el que hace sin tanta condición, hubieses dicho, no, mirá que yo, que entré ahora, que tengo, que no sé inglés, ¿no? Sí. Me voy a poner al lado de él. Pero bueno, hay esa barrera que uno se saca, ese filtro que capaz no tenés, es el que te permite llegar hasta ahí y después estar diseñando con él al lado. Te iba a preguntar eso, ¿cómo era la vida ya dentro del estudio? ¿Qué proyectos? ¿Cómo hacías? Bueno, terminaste aprendiendo inglés, no te quedó otra. Sí, aprendí inglés quise hacer un curso, me dijo que no y me dijo que me aconsejaba tener una novia americana. Entonces le hice caso y me puse novio con una americana y aprendí hablando con ella, ¿no? O sea que no perdía tiempo. El lenguaje del amor. El lenguaje del amor. No, entonces así aprendí a hablar inglés, pero tampoco sé hablar muy bien inglés. Y después todo eso es como increíble porque todo eso después cuando llegaron proyectos de afuera hizo que cuando llegó el proyecto de Abu Dhabi, el primer proyecto internacional, yo no hablaba con Khalifa y hablaba un chico del estudio. Y entonces después, con el tiempo, cuando entró en confianza con Khalifa, después de hacerle la casa, ¿viste? Que nos conocimos en el 2010, él me cuenta que pensaba que estaba muy ocupado porque yo no le atendía el teléfono, ¿viste? Y en verdad era porque yo no hablaba bien inglés. Entonces todas esas cosas casuales que te pasan en la vida, ¿viste? Que se iba construyendo una imagen de un claro, Andrés, una imagen de un Andrés que no me da bola. Inalcanzable. Claro, entonces yo no era inalcanzable, era que no me sentía con la confianza suficiente para hablar con un posible cliente en un idioma que no era el mío. Por eso, si yo lo digo es suerte, pero no sé, se contrató un chico en el estudio, muy jovencito, y que se dedicaba a mandar información en ese momento a las plataformas, ¿no? Entonces, Diego Sidi, que es muy importante en lo que es la historia del estudio. Y Dieguito, nada, empieza a hablar con esta persona y yo le digo, Diego, es un amigo mío, en cualquier momento va a saltar la verdad de que es una joda de un amigo mío en Neuquén, así que no le des bola, ¿viste? Déjalo pasar. El dejarlo pasar hizo que este cliente sienta que éramos más importantes, ¿viste? De lo que realmente éramos. Y después, cuando Diego habla por teléfono, ¿no? Cuando deja de ser la conexión por mail, sino por teléfono, me dice, sí, es árabe, pareces árabe, ¿viste? No son los de Neuquén. No son los de Neuquén. No tiene tonada, ¿no? Claro, no hablan así. Dijiste que fue en el 2010, una época que todavía no estaban las plataformas de comunicación, las videollamadas, los meets. No, era más, para mí era más... ¿Había WhatsApp? No había WhatsApp. Era re inusual, pero re inusual que te llamen de afuera, pero yo creo que hoy es mucho más difícil llegar porque hay mucho más información. Y esta aventura después se hace más concreta cuando se muda una socia del estudio, que no era socia en su momento, Andrea, y armamos un estudio en Abu Dhabi. O sea, pasaste de Nueva York, que estuviste... No, de Nueva York me vine acá. ¿Y cuántos años estuviste allá? Yo estuve 4 años en Nueva York trabajando. ¿Y cuando llegaste a Buenos Aires fundaste inmediatamente tu estudio? Sí, con la casa de mi hermano y un íntimo amigo mío. ¿Fueron tus primeros encargos? Fuimos mis primeros encargos, sí. ¿Y ahí estabas en este departamento? Sí, que era un departamento prestado. Lo que hacíamos con la cama era poníamos un fenólico y poníamos maquetas arriba porque no se tenía que parecer un estudio, pero eso es yo dormía genial. ahí. Me encanta, sí. Yo dormía ahí. No, viví en el estudio hasta que la conocí a Gise, que es mi actual mujer,
Y La que te marcó el camino. Porque si la no que me marcó el seguías- camino, la que fue definiendo Le puso todo. un par de filtros en el medio, los que Sí. faltaban. Sí, sí, sí. Claro, y no, con Gise fue la que me sacó un poco del estudio, si no siempre viví en el estudio yo. O sea, a pesar de que había trabajado de Rafael y todo, o sea, me vine sin un mango a empezar de cero y a ver la oportunidad, ¿no? Y allá nos contabas que en Nueva York la vida, en el departamento en el que estabas, era un lugar como medio lúgubre, como medio difícil, y sin embargo te quedaste y la bancaste. Sí, sí, porque me costó, primero, por no saber el idioma, me costó alquilar, ¿no? Y después porque no tenía tiempo, entonces terminé alquilando, me conseguí una pieza, no era un departamento, era una pieza, Claro, bueno. era una habitación que estaba en un edificio que estaba controlado por la DEA y nada, tenía vecinos complicados. Pesados. O sea, sí, yo entraba corriendo a mi departamento. Por eso también laburaba tantas horas, porque no era el mejor lugar. O sea, cuando me hice en Preferías Nueva estar York, ahí, claro, obvio. de hecho, dormí varias veces en el estudio de Rafael en la sala de reuniones hasta que el vicepresidente me dijo le dijo que, che, este chico duerme, me parece que duerme en el estudio. Ah. Entonces me hablaron. Me vinieron a hablar. Pues tiene muchas cosas. Me vinieron a hablar. Bueno, Andrés, un montón de historias. Cuando armaste después siempre el estudio acá de Buenos Aires, estuviste solo, nunca tuviste un socio. No, Socio así. aparece cuando empezás como a expandir. No, cuando empecé yo y siempre entendí que lo mío era laburar en equipo porque sabía mis limitaciones, ¿no? O sea, soy una persona que por ahí me gusta más lo creativo, pero no tanto lo técnico. Siempre fuimos 4 o 5 personas desde el día número 1. Y con el tiempo los chicos que se fueron quedando los fui asociando y hoy tenemos socios. Estás más cómodo en el estudio, en la obra. Contanos un poco eso, más de tu día a día. Y mi día a día, la realidad es que me gusta mucho el tema de, creo que es una profesión que te permite ver como los dos mundos, de la persona que tiene la posibilidad de acceder a una casa importante y del albañil que por ahí viene de una vida mucho más sacrificada, y la verdad es que me encanta poder convivir con eso, ¿no? Sobre todo la gente que por ahí le cuesta mucho más y la ves gente feliz, ¿viste? Lo que hablamos siempre, que por ahí tienen 0 y es súper feliz, y por ahí tenés gente que tiene un montón y no le Y alcanza a veces nada, te encontrás ¿viste? diseñando casas y espacios maravillosos para gente que es infeliz. Totalmente. Es sumamente frustrante eso. Totalmente, A veces lo vemos. gente que se queja por mínimas cosas y vos después estás con un albañil que por ahí, no sé, estuvo 3, 4 horas para llegar al laburo y le pone la mejor onda. Y está O sea, orgulloso de lo que está haciendo y te lo orgulloso, cuenta. sí. Y de totalmente. que hace nada por los hijos, hace un montón de cosas por los hijos. Creo que esa es la parte que tiene la arquitectura, que no es tan común. Yo me doy cuenta que si uno la sabe aprovechar para la vida de uno y para ayudar, está buenísimo. Pero sobre todo para poder valorar, ¿viste? De que somos unos privilegiados, o sea, en nuestra profesión, de poder estar diseñando sueños, ¿viste? De gente. Debe ser de las pocas profesiones que nos viene a ver para algo lindo, ¿viste? Que es lo que hablábamos. Vos vas a un médico porque te duele algo, vas a un odontólogo porque Un te duele abogado algo, porque un tenés un abogado porque tenés un problemita. quilombo, Claro, y venís total. al arquitecto por un sueño. Y eso para mí está buenísimo. Y esa experiencia, si uno la hace, no sé, si la hace convivir, ¿viste? Con la vida profesional, te das cuenta que somos unos privilegiados, ¿no? Sí, totalmente. Es verdad esto que decís, nunca lo había pensado así, que nos vienen a buscar siempre, más allá de que después en el día a día vos sientas que estás resolviendo problemas en una obra, ¿no? Te vienen a buscar porque sueñan con algo. Sí. Puede ser, bueno, generalmente casas, vos también haces solo Sí, casas. casas. Sí. Ni más ni menos, pero había una figura que vos estabas como muy enternecido con Pampa, ¿era? Que nos contabas la otra vez. Sí, con Pampa. Con Pampa que trabajó con vos. No, sigue trabajando conmigo. Sigue. Sí, ¿Y sí. qué hace Pampa? No, bueno, Pampa es un albañil que en un momento cuando tenemos que entrar a un barrio en Nordelta, él no podía entrar porque tenía antecedentes penales. Entonces, nada, le solucioné el tema con un abogado y me contó la historia de vida y que había sido un chico abandonado. Bueno, un montón de cosas muy fuertes de su vida. Dije, acá hay que darle una oportunidad. Entonces, una de las personas que de alguna manera va adoptada dentro de la estructura y trabaja para mí, es una persona de mucha confianza mía, pero lo transformó en eso. Eso también está bueno, ¿viste? Que la profesión te permita poder dar una oportunidad a una persona que por ahí hoy estaría perdida, ¿no?
Que vos sos así como muy sensible y una persona como, esto que decías que te gustaba ponerte a hablar con la gente y escuchar las historias y que te involucras en eso, te haces parte. Para los que no saben, siempre hay unas camionetas blancas que dicen Remy y muchos piensan que capaz ahí vas vos, que estás muy ocupado, que te llevan tipo rockstar. Todo polarizado. Todo polarizado. No se ve qué pasa adentro, pero bueno, estaría bueno que cuentes. Sí, bueno, nosotros pusimos hace un tiempo unas camionetas, unas combis para trasladar a la gente, por esto que hablábamos hace un rato, de que por ahí estamos haciendo este tipo de casas y la gente hacía mucho sacrificio y tardaba 3 horas para ir, 3 horas para volver, entonces esto por ahí les ayuda a pasar más tiempo con la familia. ¿Por qué? Porque le ganan 4 horas por día a disfrutar. Que son cosas mínimas que creo que es como hablamos, de cambiarle a la gente que en verdad te permite hacer esas cosas, ¿no? Y te permite poner una onda diferente a la casa. Yo creo que tanto lo que hacen ustedes, que conozco obra, como lo que hacemos nosotros y un par de arquitectos más, son arquitectura con alma, ¿viste? Entonces no olvidarse que la persona que lo está haciendo, que en este caso son albañiles, plomeros, electricistas, son súper importantes, ¿no? En eso de ponerle amor a las cosas. Y ese resultado de trabajo en equipo y literal que es así. Literal que es así, que dependés de esas personas para materializar lo que quieras. Y en el fondo, en la parte creativa, digo, en el proceso, uno se puede reventar la cabeza haciendo una arquitectura sumamente compleja o resolver un detalle constructivo también complejo, pero después hay una bajada donde alguien lo va a tener que materializar. Y generalmente es un albañil, no sé, un cementista, o como que hay eso que tiene que ser terrenal, digo, tiene que ser posible. Y son ellos después los que lo hacen posible. Así que bueno, ahí trabajamos en equipo, con el oficio, con el carpintero, con el herrero, digo, con el albañil, con todos. Vemos un Andrés Remy multifacético, muy comprometido con todo lo que es la obra, con los personajes mismos de la obra y también un referente en el estudio. ¿Cómo es ese proyecto, ese proceso creativo cuando un nuevo cliente cae al estudio y te dice, bueno, yo quiero que me hagas la casa, tengo este lote, te encontrás con una hoja en blanco? Y mira, el proceso creativo primero va cambiando a partir de la experiencia, porque cuando empezás no tenés mucho para mostrar, lo cual es mucho más complejo. Cuando vas creciendo, vas teniendo una experiencia, vas teniendo un prestigio, la gente ya te viene a buscar por lo que haces. ¿Dibujás a mano, Andrés? ¿Cómo diseñás? O sea, Nosotros dibujamos a mano, sobre todo las primeras ideas son todas a mano y después las pasamos a algún programa, AutoCAD, en este caso Revit, pero el proceso nuestro es en planta, por lo general se trabaja mucho en planta con el programa Necesidades y a partir de ahí empezamos a tirar opciones, por lo general tiramos 3 opciones sobre el mismo programa, se estudia mucho el terreno, la orientación, el lugar, las vistas, los vecinos, la vegetación, se va mucho al lugar a ver qué se puede hacer, o sea, qué es lo que el lugar te habla, viste que hay veces que vas a un lugar y que te dice que lo que tenés que hacer es como que tenés que tener una conexión. Pero para mí la clave, que es un poco lo que creo que compartimos, es involucrar a la persona que va a vivir, ¿no? Que hace que la casa después se viva en forma natural. Y hacer una casa única y habitable, esto que hablamos de entender que si vos haces una obra como un traje a medida, ¿no? Para esa persona, para mí esa es la mejor arquitectura, la que se adapta para, nosotros decimos, el buen habitar, ¿no? Bueno, el buen habitar es eso, su casa adaptada para esa persona. Vos tenés que, como diseñador, poder escuchar, poder entender esto, hacer parte al otro y hacer esa casa que esperan. Porque también hay mucha arquitectura que uno la ve y que a veces se compara y termina siendo... la arquitectura termina de dejar ser interesante para mí cuando es un ejercicio proyectual, que después nadie vive ahí o no está conectado con ninguna persona. Y solo es eso, un ejercicio como si fuera una maqueta. Y me parece que en tus casas pasa, nosotros tratamos de hacer ese ejercicio también de decir, bueno, esta casa está conectada a esta persona. Y más allá de eso, después ves cada obra y cada una tiene como su sello. Y es como un camino que está buenísimo porque en el fondo termina diferenciándote, más allá de tener un hilo conductor, todas tienen su sello. Yo veo tus casas y en todas pasa algo diferente. Ya me gustaría hasta preguntarte, bueno, de todas esas casas que tenés, que muchas son emblemáticas, ¿qué te gustó de cada una o de algunas quizás que puedas como recoger? Si de esta casa me copó tal cosa, o de esta me pasó tal cosa y esto también me gustó. Que tengas así fresco en tu cabeza. En mi cabeza.
Mira, primero, con respecto a lo que vos decís, yo creo que lo que hacemos nosotros son casas con alma, ¿viste? Son casas con alma y eso se siente, que es indescriptible, pero se siente. No de esto de tomar decisiones que son tantos de ideas de partido como de materialidad, sensaciones, texturas. Eso para mí es importante, la brisa que se genera por una vegetación en el acceso y vos sentís algo diferente. Bueno, todo eso que es mucho más sensible, me parece que es re lindo poder indagarlo y poder generarlo. Y después con respecto a las casas preferidas o casas que yo me siento como que hubo un antes y un después, no sé, la Casa Casuso, que fue una casa en un barrio abierto, en un terreno hiper complejo, donde creíamos que nuestra arquitectura y este proceso iba como a justificar mucho más, ¿no? Y fue una casa que es súper interesante en cuanto al laburo en planta, en corte, la volumetría, y nos dio como un antes y un después. Después la Casa Rampa, que está en Neuquén, que accedes desde una rampa, que es una rampa que va teniendo cierto zigzag y te permite tener diferentes perspectivas de la casa. Después casas que hicimos en Abu Dhabi por el tema cultural, el tema de la relación entre el hombre y la mujer, que es diferente. Sí, la parte de servicio, o sea, todo lo que uno se pueda comprometer y pueda aprender de la familia, de la cultura, me parece como que está bárbaro, ¿viste? Y termina dándole como un carácter y sí, esto, caracterizando la obra, cuando vos terminás de entender. Claro, entendés al cliente y el cliente por ahí, los primeros meses de proceso o las primeras reuniones, estás como educándolo, ¿no? Porque viene con un programa de necesidades o viene con una intención y después termina cambiándola o uno termina cambiándola y dice, vos necesitas ir por este lado porque lo que estás buscando es algo mucho más simple, a pesar de que le había gustado una casa nuestra que no tenía nada que ver, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que uno tiene que tratar de hacer, ¿viste? Como arquitecto, es escuchar, ¿viste? Escuchar y saber de que por ahí lo que te está diciendo entre líneas es otra cosa, entonces interpretar. Tenemos como mucho de psicología, ¿no? En lo nuestro. ¿Qué sé yo? Yo creo que es interesante porque a partir de tener experiencia vas conociendo un perfil de clientes, ¿no? Depende de lo que haya estudiado, depende cómo sea la composición familiar, sabes por dónde entrar, ¿no? Por dónde entrarle para uno conseguir hacer buena arquitectura, ¿no? Es una reinterpretación de los pensamientos o de las necesidades de cada familia a tu arquitectura. Sí, sí, es así. Pero viste cómo llegás. O sea, en el caso nuestro, cuando hicimos la casa de Abu Dhabi, yo erróneamente pensé que el hombre tomaba las decisiones. Entonces yo hablaba mucho con Califa. Cuando fui el primer viaje me pidieron que vaya con una mujer para hablar con Yama, que es la mujer de Califa. Y en un momento, hablando con el capataz de la obra, entendí que la que realmente tomaba las decisiones finales era la mujer. Entonces, cuando tuvimos que hacer la dirección de obra, mandamos una mujer, lo cual es muy inusual en Abu Dhabi, pero súper inusual. Y son cosas que uno decide, pero decide porque rompe con esos esquemas. Y sí, mandamos a Didi, que ahora es socia del estudio, pero con eso de poder llegarle a la mujer, ¿no? A la mujer de Califa, a Yama. Y Didi con una actitud de yo puedo. Nada, nos mandamos y ahí también donde está esto de esa parte intuitiva que tenés que tener, ¿no? De que no te enseña nadie, pero bueno, fue una pegada porque logramos que la casa se termine, porque lo que me pasaba a mí que cada viaje que iba demolíamos la mitad de la casa porque no habían entendido, se mudó y bueno, abrimos un estudio que tiene varias obras, ¿no? ¿Cómo es trabajar en Abu Dhabi? ¿Cómo fue eso? ¿Vos llegaste a Didi de acá a la Argentina? No, inicialmente viajábamos nosotros, empezamos la obra y veíamos que no avanzaba y que cuando íbamos después de 4 o 5 meses, íbamos y no respetaban los planos. Entonces dijimos, bueno, tratemos de tener más presencia. Y como Andrea Didi es griega, se iba de vacaciones a Grecia, me salía más barato el pasaje, le dije, ¿te vas de Grecia a Abu Dhabi? Sí, me voy. Entonces, y che, está buenísimo esto y no te querés quedar un mes, y se terminó quedando y hace ya como 10 años que viene a Abu Dhabi. Abrió un mercado que es súper inusual, ¿no?
yo quería volver un poquito al tema que habíamos dicho al principio, respecto de la parte creativa y de cuando nosotros estamos haciendo estas casas, muchas veces estamos contenidos por reglamentos en barrios cerrados. No sé, en nuestro caso el 90% de las casas pasan dentro de barrios cerrados. En tu estudio creo que acá en Argentina también. Y hasta dónde la creatividad alcanza o está limitada, digo, en tantos reglamentos de estos barrios, que al menos yo en lo personal pienso que debería haber como una mirada con un dejo de, no sé, de libertad o un espacio para la creatividad, porque pareciera que hay algo que se hizo como un copy-paste entre todos estas nuevas urbanizaciones, esta nueva forma de desarrollar barrios, que termina como limitando un montón las posibilidades formales y de relaciones entre casas, ¿no? Cuando hablamos siempre en el estudio de, che, ¿por qué siempre los retiros laterales tienen que ser de 3 metros? ¿Por qué generan estos pasillos entre vecinos sombríos? ¿O por qué la relación de la casa tiene que ser con esta altura? ¿Por qué no se admite un corte, pensar en corte? Como que hay muchas cosas que cuando empezás a hilar más finito, ves que se van repitiendo y la gente las ve porque dice, che, son todas las casas iguales al final, ¿no? Y hay como un deseo de diferenciarse, pero muchas veces nos encontramos que no es posible. Nos encontramos con lo que vos decís, Jor, de que nos sentimos recontralimitados a códigos que en verdad no mejoran la arquitectura, ni la potencian, ni el espacio, ni nada, porque no están cuestionados. O sea, no están cuestionados. Por eso siempre se privilegió la arquitectura más clásica, ¿no? Y hoy vos ves que gente con mucho poder adquisitivo de casas grandes hace arquitectura moderna. Pero eso cuando yo empecé no era así. Yo lo que veo que en esta arquitectura moderna, mucha gente hace arquitectura moderna, pero porque el look es moderno, pero no moderno porque está proponiendo una forma de vivir diferente, más al estilo de cómo se vive ahora, sino pasó a ser algo formal. Entonces se vuelve como a cometer el mismo error, ¿no? Y eso me parece que termina respondiendo medio a la pregunta, ¿no? El código está tan establecido y no hay una mirada de la arquitectura que todas las casas terminan siendo parecidas. Si bien tiene un estilo moderno. Sí, pero yo creo que ustedes hacen una casa diferente, se ven que son diferentes y también se destacan, lo cual en verdad estaría bueno esto de reinterpretar el código y de poder al código darle cierta libertad, ¿viste? De proponer cosas como dijiste vos en corte, de poder ir para abajo con desniveles. Total, sí. Sí, sí. De enriquecerle el espacio. Totalmente. La forma de vivir, más allá de la volumetría, que después va a ser una consecuencia, ¿no? En el fondo eso va a permitir que las casas pues no se vean todas tan iguales, ¿no? Como un copy-paste. También quería como resaltar el tema que hablábamos de esta arquitectura, del detalle que hacemos, de la mirada atenta, de los desafíos. En esto que decías que eras como más arriesgado, digo, en el fondo uno decide hacer un voladizo y arriesga. Hay mucho esfuerzo estructural detrás de tus casas, haces como hay mucho equipo, no sé si tenés un ingeniero dentro del estudio o lo trabajan por fuera. No, ingeniero por fuera. Nosotros también. Pero es como que lo sentimos ya propio, porque ya sabe lo que pensamos un poco. A veces le mandamos y manda y dice, esto ya sé que no. No. Sí, sí. Hay como una lucha interna. Pero quería como resaltar el valor de esa arquitectura, digo, que después hace la diferencia a la hora de entenderla como, no quiero decir la palabra premium porque no me gusta nada, pero como un producto como de mucha calidad, que también hay una mirada de eso, digo, no solo es intentar desde lo formal, como decíamos, sino también mirar la calidad de los materiales, de los encuentros, del detalle, como el trabajo así como preciso, que también distingue y se valora diferente. Siempre decimos que le ponemos mucho amor a las casas. O sea, estamos detrás de cada una para que quede un producto del que estés orgulloso, que te identifique, que sea... Sí, un poco lo que hablábamos hace un rato de que hay detalles que uno solamente ve y no lo ve el cliente, pero al final termina siendo lo que te marca la calidad. Y lo que nosotros proponemos como cuando nos vienen a ver como diseñadores es hacer una casa más chica, pero con más cabeza y pagar un diseño. O sea, no te ahorres en el diseño. Creo que casas por ahí diseñadas, casas de autor, como las que hacemos nosotros, ustedes y un par de arquitectos más,
tengan un valor. Tienen un valor porque no hay muchas, ¿no? Entonces todo eso que se intenciona, ese detalle que hablábamos nosotros, lo termina viendo la gente, lo termina viendo gente de forma por ahí diferente, pero lo siente. Espacios que te emocionan, espacios que ves calidad, que ves criterio, que ves buen gusto, y que muchas veces no es poner más plata, sino es justamente, como vos decís, ponerle cabeza y que el render, hace 50 render por un espacio y vos te das cuenta y decís qué bueno que le metí rosca, porque después cuando terminás Total. ejecutando eso te das cuenta que la plata está puesta ahí, ¿no? Y el tiempo que Siempre lleva. también depende del cliente que nos toque, ¿no? Nosotros entendemos que los clientes que nos contratan a nosotros, a ustedes, son clientes que entienden de la arquitectura y saben esperar ese detalle. Nos pasa que cuando nos llegan propuestas de un cliente que quiere una casa ya en 12 meses, no es nuestro cliente, no es el tuyo, entendemos, porque tiene que haber un ojo crítico en un detalle, en un encuentro, en un hormigón que tiene que estar bien hecho, en un cálculo estructural que lleva tiempo, así de vuelta. ¿Cómo ves eso? No, yo creo que tiene que ver también con un tema de que la gente se tiene que empezar a dar cuenta de cómo educar. Es como todo, ¿viste? Es como un auto que te lleva y te trae al mismo lugar, pero no es lo mismo el confort de ciertas marcas de autos alemanes que de otro tipo de autos. Yo creo que en el fondo lo que uno tiene que entender es que los lotes es algo muy caro, que hoy construir es muy caro, y yo creo que hoy más que nunca yo invertiría en diseño. ¿Por qué? Porque va a ser insignificante el costo en relación a toda la inversión. Entonces uno tiene que apuntar a eso, se tiene que posicionar en el mercado y ver que tiene un valor enorme, ¿no? Porque después vos te metés a vivir en una casa que, si está mal pensada, tenés temas, ¿no? Tenés temas No, que y no ese va están a buenos ser, de convivencia, y ese va a ¿viste? ser tu diferencial, el diseño, para el que lo ve, para el que lo valora, y el que lo paga. Y que estas cosas llevan tiempo. Y son pocos quizás los clientes que valoran o tienen el tiempo, sobre todo en este momento en el que la prisa y la velocidad con la que se Y vive. muchas veces no tenés revancha, porque ¿cuánta gente se hace más de una casa en su vida? Es algo muy preciado que yo creo que se da en países como el nuestro, pero en otros países que son todas las casas seriadas, no tenés esta posibilidad de contratar a un arquitecto que te piense la casa a medida. Entonces, ya que es algo que se da en Argentina, yo creo que la arquitectura de autor es un privilegio, ¿no? Y hay que hacerlo y educar a la gente, que entender que hay que invertir en eso, que hay que invertir en el diseño, no en alguien que te piense la casa para vos, Totalmente. ¿no? Sí, Y sí. poder involucrarte y poder ver un proceso y poder ver casas terminadas. Y sentir que es única y a medida para vos, Sí. para tu familia. Mm. Andrés, un poco en el hacer uno encuentra momentos de mucho aprendizaje. A veces son errores y a veces, más que un error, si esto fue un aprendizaje y tenía que pasarlo. En el ejercicio profesional todo el tiempo. Yo siento que aprendemos todo el tiempo de errores nosotros y me gustaría preguntarte eso. Sí, mira, el hecho de hacer, para mí, siempre corres el riesgo de equivocarte y de tener que responder. Cuando vos haces una arquitectura que no se repite, y es mucho más complejo, porque justamente es lo que hablábamos del traje a medida. Si fuera algo mucho más seriado, yo creo que uno podría mejorar. Imagínate nosotros, que es una industria a cielo abierto, dependemos del clima, de la humedad, de la lluvia, de la mano de obra, depende de tantos factores, que yo la verdad que no me hago mucho problema, porque sé que voy a tener temas para resolver. Y después el otro punto, que yo creo que el que termina de alguna manera haciendo los test son los clientes, ¿no? Porque vos no le entregás la casa a un cliente después de haberla vivido un año. Y entonces, si se la entregás en verano, no probaste la calefacción. Si se la probaste en invierno, no probaste el aire acondicionado. Entonces, el mismo cliente que invirtió un montón de plata termina probando la casa y termina encontrando las fallas, las cosas para mejorar. Entonces, como entiendo eso, no me hago mucho problema. Muchas veces lo que uno tiene que hacer es manejar las expectativas. Correr riesgos juntos, asumir responsabilidad juntos, decir, bueno, nosotros siempre decimos, esto es un triángulo, somos tres, son el cliente, la constructora, quien construye y el estudio de arquitectura. Y si entendemos que juntos tenemos que llevar adelante algo, bueno, lo vivís como tal. Mira, pasó esto es un error, pero lo vamos a solucionar, o mira qué bueno esto, y lo hicimos juntos también, como ese sentido de trabajo en equipo.
Contanos de la cubierta de tu casa. No, que venía haciendo cubiertas verde en casa, venía súper bien, porque hice una ampliación en casa. Y la parte vieja, quise meter techo verde. Me di cuenta que no me abría la puerta principal y se me estaba levantando el piso de madera porque tenía una entrada de agua. El tema, como te digo, es arriesgar. Sería mucho más fácil no hacer el techo verde. Lo que me está generando el techo verde es que le bajo la temperatura a la casa. La idea es no usar el aire acondicionado, entonces por eso me animé a seguir con el concepto de vegetación en la terraza. Eso es lo bueno de tener un cliente que sabe que está haciendo algo, como dijimos, un traje a medida, donde algo puede fallar y siempre estamos continuamente reformulando. Coincido. Me gustó la comparativa que hiciste con lo de la industria automotriz, porque nosotros pensamos lo mismo. Así como cuando te entregan un auto 0 kilómetros y el primer año que está en garantía, vos lo llevás y le haces service y demás, ¿no? Y el auto le van haciendo como... A los clientes les decimos lo mismo. Mirá que el primer año, la casa, vas a vivirla, pero todavía no pasó las 4 estaciones, todavía no sabemos cómo va a funcionar una cosa u otra. Bueno, y ese ajuste está bueno charlarlo de antemano. Totalmente, una cuestión de expectativa. Y lo que vos decís está bueno, el ajuste, ¿no? Y también está esa exigencia de hacer el traje a medida, pero cumpliendo tiempos de una casa tradicional. Entonces te encontrás con esos issues que uno, si lo sabe explicar, se sobreentiende de que va a haber fallas por una cuestión también de que los materiales tienen un cierto comportamiento, ¿no? O sea, de coeficiente de dilatación, que te dilata diferente el hormigón con respecto al vidrio, con respecto al ladrillo. Entonces eso es parte de... Es inevitable. Es que es inevitable, esa es la palabra, es inevitable. Y te sumo otra comparativa que nos dijeron el otro día y me sirvió muy bien me vino muy bien porque tenía que ver con el valor de la construcción, ¿no? Viste que la pregunta que nunca nos queremos enfrentar en Argentina es ¿cuánto sale hacerse una casa? Entonces, a mí cuando me preguntan cuánto sale una casa, yo le pregunto ¿cuánto sale un auto? Y la persona te dice, del otro lado, inevitablemente, ¿qué auto? Totalmente. ¿Cuánto sale? ¿Qué casa? Una casa de las que hacemos, con detalle, con materiales que vamos a buscar, que conseguimos, que queremos reversionar, que nos reventamos la cabeza. Como que esto, y vuelvo de vuelta a esto del valor que hablábamos, diferencial de una casa donde hay un diseño y demás, hay una cabeza y hay un tiempo dedicado a hacer la medida, ¿no? Bueno, no sé si le iba a contar a Andrés, así como contaba de entrada de agua de su terraza, que cuando hicimos con Nico el primer subsuelo, aprendimos que el valor del estudio de suelo, bueno, siempre que se hace un subsuelo o un movimiento de suelo, uno pide el encargo a geólogos para que te hagan estudio de suelo. Y querés ver si hay presencia de napa freática. El estudio decía que no había presencia de napa freática. Entonces dijimos, bueno, buenísimo. Esto es muy fácil, en un subsuelo. El tema es que hicimos no menos de 1 metro con la pala. Vino la máquina, empezó a abrir el pozo. Nos vamos el otro día, volvemos. Villavicencio ahora, ¿no? Claro. Una cosa como... Era no paraba de salir agua. Estanque era. Sí, no paraba de salir agua por todos lados. Y bueno, y ahí aprendimos que en realidad el estudio es al momento de la perforación el resultado. No quiere decir que si había lluvias o momentos que estábamos cerca de un arroyo, ¿no? Bueno, y podía subir. Así que tuvimos que deprimir la napa, hacer bombeo, todo perimetral. O sea, fue como todo lo que habías visto en los libros de la facultad. Lo aprendimos ahí como... Sí, en una semana. En una semana, y a veces fue nuestro primer subsuelo. Así que, bueno, nada, eso... Pero fíjate que... No falló, ¿no? Y ahora ya los hacemos yo lo que creo con respecto a eso, que uno no tiene que dejar de hacer subsuelo, sino capitalizar la experiencia para que eso termine siendo un valor diferencial, ¿no? Creo que lo nuestro tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que hay muchos imprevistos en hacer una casa o en hacer algo. Y está bueno desarmar esa idea de la arquitectura perfecta, que se ven fotos publicadas, que está buenísima, pero que detrás hay un trabajo muy duro, que te lleva, y te habrá pasado, lo hablamos muchas veces, que te lleva al sueño, te lleva a la vida, si querés, y te comprometés. Estás como muy metido en eso. Entonces, bueno, nada, como que está bueno compartir que no es perfecto el trabajo, que no es lineal el trabajo de hacer una casa, menos la construcción, que son muchos. La otra vez subí una historia en las redes respecto a este sentimiento de la lluvia que pasa el otro día para un arquitecto, y fue un aluvión de arquitectos de todo el país diciendo, yo no duermo porque ya sé que mañana voy a tener un problema.
Digo, bueno, nada, no somos Sí, son nosotros. nuestros temas. Yo Son creo nuestros que temas. siempre digo que cuando tenés un problema es un problemón, pero cuando estás lleno de quilombo te olvidás de todos los problemas. Entonces ya está, esa es la realidad. Yo aprendí eso. Cuando te enroscás con un problema, viste que no puedes dormir. Igual yo creo que hay una parte nuestra donde uno tiene que hacer foco y después hay muchas cosas que son solucionables, ¿viste? Totalmente, que sabes Sí, que van a sí. pasar y Que si van a te pasar y te adelantás. adelantás. Es mi forma de ver las cosas, como madurez sería. Andrés, y un poco en eso creo que compartimos también el pensamiento, digo, de utilizar la propia casa, la propia obra, como un ejercicio medio de laboratorio experimental, ¿no? En esto que decías, bueno, yo me mandé con las cubiertas verdes porque sabés que es un riesgo, pero lo querías correr. Eh, Acá en Oval House nos pasó un poco lo mismo. Esta era mi casa, acá no había que rendir tantas cuentas, bueno, más que a mi marido, pero No había cliente. no había, claro. En realidad había y tuvimos, y siempre contamos eso, que queríamos poner una columna que no está en la galería, porque bueno, veíamos el esfuerzo estructural que implicaba. El ingeniero un día viene y dice, no, miren, esto no va a dar, porque la verdad es que, bueno, acá tiene que poner una columna. Y bueno, y con Nico medio que dijimos, bueno, ok, va la columna. Y se la mostramos a Fer, a mi marido, y dice, pero como no tienen ninguna columna en ninguna galería de las casas, ¿y me van a poner una en mi casa? Entonces dijimos, no, bueno, si es verdad, dimos para atrás. Y bueno, así quedó esta viga con el pórtico, toda la planta alta queda colgada y arma como un pórtico con una viga invertida arriba, y sacamos la columna. Pero digo, bueno, hay esa mirada de querer arriesgar o hacer cosas en tu propia casa con un poquitito más de, digo, de tranquilidad mental, ¿no? De no tener un cliente como figura. Sí, sí, donde uno sabe que puede hacer algo, se puede equivocar y lo podemos volver a hacer. Acá nos pasó varias veces, Acá ¿no? O sí, sea, sí, un montón. probamos la escalera sabiendo que podía fallar y la terminó quedando muy Sí, bien. bueno, creo que esto de tener la suerte de usar la casa como laboratorio, creo que es clave, ¿no? Coincido con lo que vos estás diciendo. Está buenísimo probar y arriesgar en su propia arquitectura, porque si no, sería usar un cliente para hacer ideas que por ahí no verifican. En mi casa, con Gise, que es mi mujer, que también es arquitecta, arriesgamos un montón en la materialidad, en cosas que por ahí en otro arquitecto no nos anima, perdón, en otros clientes nos animábamos porque decíamos, bueno, probemos acá. Y hay cosas que están buenísimas para repetir y hay cosas que dijimos, no, esta no se puede repetir porque no conviene. Sabemos que tenés muy buena relación con los chicos de tu equipo, tus arquitectos. Es más, hoy viniste acá a Oval con dos de los chicos. Y hay muchos que se fueron abriendo, salieron de Remi y hoy tienen sus propios estudios. Y vemos que todos tienen muy buena relación con vos, se llevan muy bien. ¿Cómo es trabajar en Remi? Y el estudio, la onda Remi se fue muy familiar. Primero porque nació en el departamento de casa, donde ellos me despertaban a la mañana y, y de mucha convivencia. O sea, nosotros tradicionalmente almorzamos todos juntos, lo cual eso está bueno. O sea, no, es parte de la cultura. Y después que gente que fue muy comprometida cuando le tocó trabajar y después cuando se abrió se lo siguió acompañando, ¿no? O sea, hay muchos estudios que pasaron, que hoy hacen lo mismo que hacemos nosotros, que pasaron por el estudio y tenemos súper buena onda, nos juntamos cada tanto, tenemos charlas, hablamos por teléfono, nos pasamos proveedores, es como una especie de comunidad. Y está buenísimo esto de tener como una especie de escuela, ¿no? Donde ellos también aportaron mucho cuando trabajaron adentro del estudio y ahora siguen con una arquitectura más propia, ¿no? Y hay algo ahí de tu legado, digo, también no, digo, como un semillero, ¿no? Donde tu arquitectura es tuya y para mí lo lindo de la arquitectura es que en el fondo te hace un poquito inmortal, ¿no? La arquitectura va a quedar y los Sí. arquitectos se van a ir y tus obras van a quedar. Y vos también lograste que no solo tus obras queden, sino que las personas que trabajaron con vos se hayan empapado de tu arquitectura o de tus ideas o de tu modo de diseñar y hoy en el ejercicio propio, independiente de ellos, también haya algo de Andrés Remy. Porque hay una lectura, hay profesionales muy buenos, jóvenes profesionales, que hicieron escuela dentro de tu estudio. Digo, yo no sé si vos diste clases en algún momento, pero te digo, si no, lo estás haciendo desde dentro de tu estudio también. Y eso se nota, se va, y bueno, así como una forma de dar conocimiento, esto que decíamos, un Andrés solidario que se nota porque después se traslada a otras generaciones que pasaron por tu estudio, como un sello de, bueno, alguien que hizo escuela en Andrés Sí, Remy. es como, para mí uno que
lo que enseña es como una forma de trabajar, ¿no? Que por ahí no tenés en la facultad. Eso a mí me hace sentir re orgulloso cuando veo que le está yendo bien y que pueden vivir de eso, ¿viste? Creo que en el fondo uno lo que busca, ¿viste? En la vida es eso, ¿viste? De que cuando uno desaparezca vayan muchos al velatorio. y que digan qué buen tipo que era. Andrés, hay una reflexión de David Heath que dice, la puedo leer y quizás que me digas qué te resuena a vos, te haría una pregunta después. En ese código de creadores, él dice que encuentres tu pasión, que inviertas tu vida en eso, que confíes en tus instintos, que ignores a los asépticos, que te concentres en el trabajo y no en el dinero, que no defraudes tus ideas y que trabajes con gente buena. Te iba a preguntar a vos si algo de esto te resonaba y si cuando pasara la vida y mirabas para atrás te encontrarías con un Andrés que encontró su código de creador, si lo respetó. Sí, bueno, coincido bastante. Creo que uno cuando empieza tiene que hacer foco en lo que le guste y no en la plata. Eso estoy seguro, ¿viste? Llegué en mi caso a poder vivir de lo que me gusta, ¿viste? No es que necesito tener un yate ni tener grandes lujos, es poder vivir de lo que uno se apasiona. O sea, yo creo que cuando más pensás en la plata, menos tenés, y cuando menos pensás, más te llega, y te llega esto de que creo que tienen ustedes, que es esto de la libertad, ¿no? De poder hacer cosas creativas. Yo siento que nosotros ahora como estudio hacemos lo que sentimos y nos viene a buscar gente. Eso en verdad es re difícil. Hay que agradecerlo, sí, yo pienso totalmente, lo mismo. Tenemos que ser agradecidos porque encima estamos haciendo lo que nos gusta. Trabajar de lo que te gusta. Sí, me encanta lo que haces, me encanta lo que hago, me encanta que venga el lunes para verme con los chicos y poder diseñar, me encanta estar en contacto con los albañiles, ¿viste? Y preguntarle y ver cómo venimos y que ellos te tienen idea de cómo podemos mejorar y qué es lo que ellos harían. No sé, es como una profesión que siento que me da todo. De hecho, te hace feliz. Me hace feliz y también te saca mucho, que ahora, no sé, a partir del año pasado tuve que aflojar un poco porque también se lleva puesto un poco la familia, ¿viste? Sí, o sea, ahí es un peligro también, cuando te gusta tanto algo, de que te vayas y pierdas lo más importante, ¿no? Que eso de poder disfrutar con un hijo que tiene hoy 11 años, pero que no va a volver a tener 11 años. Entonces tenés que disfrutarlo ahora, que te da bola, y bueno, y empecé a entender todo eso, lo cual hoy en el estudio estoy delegando mucho más, estoy como en otra filosofía, ¿viste? De que ya lo que hice, lo hice, y para seguir haciéndolo, si es a costa de mi vida familiar, prefiero no, ¿entendés? Muy inteligente, sí, es así. Gracias por venir y acompañarnos, y nos encanta hablar con vos. Gracias a ustedes. La verdad que creo que un poco lo que hablábamos, que como colegas hoy tenemos que estar más unidos que nunca para tratar de que la arquitectura argentina sea un referente en el mundo, sobre todo arquitectura residencial. Creo que tanto ustedes como nosotros hacemos arquitectura para la gente y se puede hacer buena arquitectura, que eso para mí es re importante, y es re importante para los estudiantes, que hacer o vivir de esto no significa ser comercial, ¿no? Y nada, que los admiro porque son apasionados como nosotros y que está buenísimo, que esperemos hacer cosas juntos. Gracias, sí, estaría bueno ahí. Ya van a llegar. Una fusión. Esto no terminó todavía. Te proponemos un ping-pong final. Un libro. Steve Jobs, la biografía de Steve Jobs. ¿Con qué personaje vivo o muerto te gustaría compartir una sobremesa? Con Fry Lloyd Wright. Si no hicieras lo que haces, ¿a qué te dedicarías? Me encantaría ser director de cine. ¿Tu lugar en el mundo? Mi casa. ¿Una frase que te represente? Zapatero a tu zapato. Dedicarse a lo que uno sabe. ¿Una virtud que te defina? Solidario. ¿Un defecto que arrastras con orgullo? Blanco-negro. Soy mujer, no tengo grises. ¿Qué es el buen habitar para vos? Vivir con naturalidad. O sea, no forzado. A todos los que nos escuchan, esto fue En Concreto, el podcast donde el diseño también se cuenta con oficio. Porque al final, ser creativos no es solo una decisión profesional, es una forma de hacer. Si te gustó este podcast, compartilo y suscríbete.